Entonces tenemos 6 preguntas. Gopal Nandini, do you want to ask your question? Gopal Nandini tiene una primera pregunta. Sure. Hare Krishna Guru Maharaj. Nice to see you. Hare Krishna Guru Maharaj. Entonces quizás no es tanto una pregunta como más bien es le pediría si podría pedir, si puede explicar un poco más algo en relación a algo que dijo en la clase de Nityananda. Usted dijo allí que Balaram era incapaz de participar plenamente en los pasatiempos de Krishna y las gopis. Y entonces, como que él estaba esperando venir como el Sri Nityananda para poder realmente participar en ello, más plenamente en tales pasatiempos, en el marco de los pasatiempos de Sri Chaitanya. Entonces eso fue algo que me llamó la atención. Pensar, ¿no? El hecho de pensar que Balaram era incapaz de participar y de que tenía que esperar para tener chance de participar en ello. Entonces, querría si podría explicar algo más de ello, que debemos entender a partir de ello. Bueno, la respuesta dice, no diría yo que Balaram está esperando para poder hacer eso, pero más bien que el lila funciona de tal manera de que nuevas oportunidades surgen con el desarrollo de ello. A menudo he descrito la naturaleza del Bhakti como una escuela de Vedanta, Bhakti Vedanta, o el Vedanta del Gaudiya Vaishnavismo, como un tipo de Vedanta, el cual interesantemente no solamente tiene que ver con ser, como la mayoría de las escuelas de Vedanta tratan principalmente de eso, ¿no? Más bien aquí hablamos más que de ser, hablamos de tratar de ser. Y en la vida material tiene que ver con eso también. Estamos tratando de satisfacernos, de ser esto, ser aquello, pero todo lo que tratamos de ser materialmente no puede compararse con lo que somos de por sí. Entonces muchas escuelas hablan más bien de ser, más de que de tratar de ser, mientras que por otro lado Bhakti habla acerca de ser también. Obviamente el Atma en sí es superior a cualquier cosa que podamos adquirir materialmente, tras la identificación material. Más bien seríamos menos si adquirimos identificaciones materiales. Habiendo dicho eso, nuestra escuela de Vedanta también tiene que ver con ser en otro ser, con uno ser en un sentido trascendental, por lo que existe en el sentido la posibilidad para el alma, que se conoce como tatasta, que significa que existe una línea intermedia, la cual puede funcionar en el mundo material bajo la influencia de Maya Shakti o puede funcionar en el mundo espiritual bajo la influencia del Swarup Shakti. Entonces Bhakti está compuesto del Swarup Shakti y puede crear su ingreso, su descenso en el Atma de una forma en que Maya Shakti no puede hacerlo, ya que Maya Shakti es inerte, objetiva, mientras que el Atma es subjetiva, consciente, y el Swarup Shakti es súper subjetiva y también es chit, consciente. Por lo tanto, si el Swarup Shakti ingresa en el Atma, va a alterar la constitución del Atma, se va a ver imbuida el Atma por Bhakti Shakti, por decirlo de alguna manera, el Swarup Shakti. Y allí hablamos más que no solo de ser, sino de volvernos algo más. En esa situación el alma puede experimentar volverse una persona en el lila. Y ese lila es continuo y dinámico. Por lo tanto, siempre existen nuevos lilas. Incluso aunque la naturaleza del lugar es que es eterno, lo cual parecería ser que no tiene comienzo alguno. No, ese plano al mismo tiempo está moviéndose bajo la influencia de un Shakti cuya misma naturaleza es crear constantemente o reinventarse a sí mismo. Por ejemplo, en Brihad Bhagavatamrita encontramos Gopakumar, quien entra a Golok. Y ese es un nuevo lila. Allí está él, ahí llegó. Y todos están sorprendidos de que él llegó y se vuelve un miembro de la familia de Sridham y etcétera, demás temas. Y él encaja inmediatamente, pero es un nuevo lila. Y es una nueva persona llegando allí. Entonces, en ese sentido, uno puede tomar la naturaleza, entender que la naturaleza del Swarup Shakti es continuamente ajustarse a sí mismo para el placer de Krishna. Así como una sombra siguiéndolo donde quiera que va, haciendo arreglos para la satisfacción de los deseos de Krishna. En ese sentido existe un convertirnos, un devenir eterno, continuo, positivo, a diferencia del intento por volvernos más en la vida material, lo cual nos involucra en una deuda kármica y nos volvemos menos, por decirlo de alguna manera.
Entonces, por lo tanto, no es que Balaram está esperando por la oportunidad para participar en el Gaur Lila. Él es completo, él es pleno y él está plenamente satisfecho en sí mismo, pero cuando una nueva oportunidad se presenta a sí misma, en este caso Krishna intentando sobre el Radha Bhava en términos del Gaur Lila, entonces Balaram va a seguir todo ello. Y obviamente es una forma de hablar acerca de ello, pero no estamos diciendo, como digo, que él es incompleto en el Braja Lila. No, él participa, de hecho, en el Madhurya Lila, el Braja Lila, en una serie de formas. Una de las formas que he mencionado el otro día es que él participa indirectamente al salirse del camino, ya que él es el hermano mayor. Por lo tanto, el bhava del hermano mayor puede, en la presencia de las gopis, puede hacer que las gopis se restrinjan en su interacción con Krishna. Mientras que si uno quita al hermano mayor y pone a un Subalaji, ellos van a pensar, él es como nosotros, somos de la misma edad, somos de la misma estatura, no hay problema. Podemos decir lo que queramos decir delante de él, etc. Entonces, para que exista un intercambio amoroso con Krishna y las gopis y que no sea restringido, Balaram se mantiene fuera de la situación, pero indirectamente al hacer esto le está facilitando todo ello. Como digo, él no está delatando lo que Krishna está haciendo, de manera que Yasoda no sepa acerca de esto. Mientras que sí, quizás él diga otras cosas, Krishna comió tierra, etc. Pero por otro lado, también en otras formas, Balaram, en su expansión como Ananta Sesh, por ejemplo, Krishna aparece allí como la cama de pétalos de flores de Radha Krishna. Entonces eso implica estar bastante involucrado en Madhurya Rasa en esa forma, de forma indirecta al mismo tiempo. Él posee un Shakti Tattva que no es él, pero es su Shakti Ananga Manjari, quien participa en el Lila también, Madhurya Lila, pero él mismo, él es presentado aquí en el Gaur Lila con una nueva oportunidad de servir. De vuelta, es algo eterno el Gaur Lila incluso, es una forma de hablar al respecto. Todo esto tiene que ver con los límites del lenguaje, es decir, es una nueva oportunidad. Esto le da una oportunidad, como sabemos, para hablar acerca del Madhurya Lila abiertamente de la forma en que no lo pudo hacer en el Braja Lila, llevando la atención hacia Chaitanya Mahaprabhu, explicando por qué él llegó a este mundo y que las personas sepan de la oportunidad que se les extiende a ellos para perseguir el tipo de bhava que Mahaprabhu mismo está buscando. En una forma u otra, ¿no? Exactamente, uno no va a buscar la misma experiencia de Mahaprabhu, pero en un sentido la experiencia de Radha es experimentada por sus manjaris, más de lo que cualquier otra persona puede experimentar lo que ella experimenta. Entonces, él hace que otras personas se enteran de ello y esto es otro lila. Pero de vuelta, estos dos lilas no son, o sea, estos dos lilas, uno dice, ocurre un nuevo lila, pero al mismo tiempo está ocurriendo en simultáneo. El Gaur Lila existe eternamente, el Krishna Lila es eternamente existente, ¿no? Por un lado, cuando hablamos del Gaur Lila tenemos Prakat, el Gaur Lila manifiesto en este mundo también se está repitiendo a sí mismo y el Krishna Lila en este mundo también se está repitiendo a sí mismo continuamente. Entonces él siempre está participando en todas estas cosas al mismo tiempo. Pero hay una forma en la que podríamos presentar el caso de que el Gaur Lila es más completo en términos de las posibilidades que ofrece para raza, para arrobamiento estético, en diferencia del Krishna Lila. Sabemos, Krishna encuentra ciertas limitaciones en su propio Lila, el Prakat Lila de Braj. Y al comprender la medida del amor de Radha y el hecho de que ella la experiencia de raza supera la experiencia que Krishna tiene, Krishna encuentra ciertas limitaciones en ese lila y por ende la solución a ello es otro lila para resolver el problema. Y ese lila es el Gaur Lila. Entonces, si uno profundiza en el Krishna Lila va a encontrar el Gaur Lila y si uno profundiza en el Gaur Lila va a encontrar el Krishna Lila. Pues ambos están aconteciendo al mismo tiempo. Pero de vuelta podríamos presentar el caso teológicamente hablando de que el Gaur Lila es más completo. De alguna manera, como cubre, ¿no?, los problemas del Krishna Lila, por decirlo de alguna manera. Todo esto mismo, si queremos hablar en estos términos, también podemos extender esta idea de Balaram experimentando eso en el Krishna Lila. Entonces, ¿es de ayuda a mi respuesta? Sí, sí. Sí, muchas gracias. Eric, do you want to ask? Próxima pregunta, Eric tiene una pregunta. Good morning, Maharaj.
días, Dandavat Maharaj, Hare Krishna. Entonces, mi pregunta tiene que ver con algunas declaraciones que me he encontrado al leer algunos de los primeros cantos del Srimad Bhagavatam, principalmente lidiando con las modalidades de la naturaleza material. Entonces, de lo que es mi comprensión, Sattva Guna es considerada como relativamente deseable en comparación con Rajas y Tamas porque genera cierta tranquilidad y da una base estable para el cultivo de la vida espiritual. Pero inherentemente Sattva Guna tampoco no es espiritual en sí misma, aún es una cualidad material. Sin embargo, por momentos he visto ejemplos en donde el mundo espiritual u otros aspectos del mundo espiritual son descritos como Suddha Sattva, y esto es algo tanto confuso para mí, ya que yo tenía la impresión de que todas las cosas espirituales son por definición nirguna, más allá de las modalidades de la naturaleza. Entonces, si uno habla del Sattva siendo Suddha o pura, entonces no sería eso algo que acontece dentro del marco de la naturaleza material, una de las tres gunas. Sí, entiendo tu pregunta. Primero que nada, un par de cosas podríamos decir al respecto. Primeramente, para Byom, decimos que para Byom el mundo espiritual es Nirguna. En este sentido, Nirguna significa que las gunas, con la terminología de Prabhupada, las modalidades de la naturaleza material no son operativas, es decir, no están operando. No, ellas son consideradas a veces a sogas que están atando a la jiva. Al mismo tiempo, cuando decimos que el mundo espiritual es nirguna, guna también significa cualidades. Entonces podríamos decir que las modalidades de la naturaleza, las cualidades de la naturaleza material no están presentes allí. Entonces, mientras que por un lado nirguna significa más allá de las modalidades, más allá de las cualidades, aquí en este caso cualidades significará diferenciación, etc. Entonces, mientras que uno dice que el mundo espiritual es nirguna, eso significa que se encuentra más allá de la diferenciación material, de las cualidades materiales, porque también encontramos diversidad allí. ¿No? Krishna posee muchas cualidades, como sabemos, y él posee forma y demás atributos. Por lo tanto, más bien hablamos aquí de un absoluto determinado más que indeterminado, ¿no? Es diferenciado, diversificado, más que nirguna en un sentido absoluto o estricto de la palabra. Por momentos, cuando decimos que algo no tiene cualidades, eso significa, si observamos cuidadosamente, que no posee cualidades materiales. He dado el ejemplo previamente, una vez un discípulo mismo fue a su hogar a visitar a su familia y su padre le dijo: puse en el refrigerador toda una serie de comida, come lo que quieres. Él se hizo un sándwich de palta con queso, etc. Y su padre le dijo: no, ¿por qué no le pones algo al sándwich? ¿No? Como pensando, si no le pones carne, no has comido, no hay comida. Pero el discípulo, él vio el refrigerador como si fuese, ¿no? Había carne allí, pero para él no era algo comible, por decirlo así, algo que no era comida. Entonces el punto es, puede haber cualidades, pero ciertas cosas, no quiere decir que haya cualidades materiales allí en el mundo espiritual. Entonces eso es algo que podemos decir en relación al mundo espiritual. Y sí, en verdad no hay influencia de Sattva Guna, qué decir de Raja Guna y Tama Guna, pero el término Suddha Sattva no se refiere a la modalidad material de la bondad. Suddha Sattva Guna, Suddha Sattva Visheshatma Prema Suryamsa Samyabhag. Es el verso de Rupa Goswami, el Bhakti Rasamrita Sindhu, definiendo Bhava Bhakti. Él habla allí del ingreso, Sambit y Ladini Shaktis, la potencia cognitiva, la potencia, ¿cómo decirlo?, emocional o extática, la Dini, ¿no? Estos aspectos, estas cualidades de la energía interna, Swarup Shakti, cuando ellas ingresan a una jiva que se encuentra en Suddha Sattva Visheshatma. Aquí se refiere al plano de la existencia pura.
Esto se refiere al amanecer de Bhav, por decirlo así. Bhav es considerado un rayo del sol del Prem. Por lo tanto, cuando hablamos de Sudasattva, estamos hablando de Sandhini, Sambit y Ladini. Tres aspectos o cualidades de la energía interna, el Swarup Shakti. Entonces, el Sandhini Shakti es existencial. Tenemos la energía, el aspecto de existencial, cognitivo y extático, ¿no? Existir, conocer y amar. Sandhini tiene que ver con ser, con existir. Sandhini es sat, pero con esteroides, por decirlo así. Luego tenemos chit. Chit con esteroides, eso se conoce como sambit. Luego tenemos ananda. Ananda con esteroides se conoce como ladini. Y uno puede ser Satchidananda, el punto es y poseer y no poseer. Por ejemplo, Brahman es Satchidananda, pero no hay nada aconteciendo allí. Tal como los lilas y encantadores extraordinarios lilas de Krishna, que incluso algo como lo que ocurre en Vaikuntha. Entonces allí el Swarup Shakti es más prominente. Entonces, bueno, el punto es que existen esos tres aspectos. Sudasattva, entonces, bondad purificada no se refiere a una forma purificada de Sattvaguna, en verdad. Se refiere a otro Shakti del todo, por completo. No está compuesto de, Sudasattva no está compuesto de nada de lo que está compuesto Maya Shakti, que incluye Maya Sattvaguna. Más bien involucra todo aquello que está compuesto únicamente de la energía interna. Entonces, hay componentes que podrían ser comparables entre sí. Por ejemplo, si tú dices que el mundo espiritual, en un sentido básico, es Satchidananda, o si hablamos de Brahman, y en la extensión de ello tenemos Sandhini, Sambit, Ladini, y el mundo material, bajo la influencia de Maya Shakti, es Asat, Achit, Nirananda. Entonces, de esa manera, existe a la vez una diferencia. Entonces, Sudasattva no significa Sattvaguna, significa, se refiere a la energía interna de Krishna, la cual se ve regida por Baladev. Por ello, el otro día cité una línea del Brahma Samhita que describe a Balaram como a través de Balaram, a través de Ananta expande Golok, manifiesta el Golok, el Dham. Esa es la función de Sandhini Shakti. Sandhini Shakti es un sinónimo para Sudasattva, o lo que se conoce como Vishuddhasattva también. Vishuddhasattva sería algo muy especial, un tipo de contenido existencial muy especial. Entonces, ¿ayuda esa respuesta? Sí, fue una respuesta muy integral. Muchas gracias. Hi. Pamanabha Swami, do you want to ask Entonces, vamos a hacer una pregunta del grupo al español. the Spanish-speaking devotees? Yes. Can you hear me, Guru Maharaj? Yes, I can. Okay, Pranam. Can I read it quickly in Spanish first, and then I read it to you in English? Sí, claro. De Chaitanya Das de Perú, él pregunta, ¿a partir de qué etapa en el desarrollo devocional de un devoto es donde ya uno no se cae o donde uno está libre de Maya? So there is one question from Chaitanya Das from Peru. So he's asking, from which stage in one's devotional development one is no longer falling or fallen and one is already free from Maya? In which stage is one no longer fallen and free from Maya? Within the stages articulated by Rupa Goswami. Dentro de lo que son las etapas descritas por Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu, que comienza con Sraddha, imagino que la pregunta se refiere a estas etapas.
The liberated status La condición liberada, por decirlo así, in those stages, dentro de tales etapas, the stage of Bhava Bhakti, es la etapa de Bhava Bhakti. En Bhava Bhakti, is mature, el Bhakti se vuelve maduro, both siendo en el sentido de que tanto los elementos activos y emotivos de Bhakti se vuelven prominentes y de hecho el aspecto activo del Bhakti se ve llevado, arrastrado por su propio aspecto emocional, ¿no? Activo, por actividad me refiero a que escuchar, cantar son actividades que uno ejecuta con los sentidos, pero en Bhava Bhakti tales actividades son llevadas adelante, motivadas por el aspecto emocional del Bhakti, que aún no ha entrado con plena fuerza en etapas previas al Bhakti, en la misma medida active engagement in bhakti, en la que ocurre en Bhava. ¿Mm? that emotion. There may be some emotion in Ruchi. Obviamente en Ruchi, en Sakti, otras etapas hay cierta emoción en Ishta, incluso previo hay cierta emoción hay. Hemos tenido todos cierta experiencia al respecto. Algún abhas o una sombra, por decirlo así, un reflejo de Bhava, alguna apariencia de ello, algunas lágrimas pueden venir aquí y allá, ¿no? Los vellos pueden erizarse por momentos, etcétera, y cosas así, pero no es algo que perdura previo a Bhava, ¿no? Nuestro condicionamiento material todavía domina la situación por momentos. Entonces, sadhana significa ocuparse en bhakti con los sentidos, y en una etapa como la de Nishta, dentro de lo que es sadhana bhakti, entonces esa ocupación de los sentidos es principalmente llevada adelante, motivada por lo que es una inteligencia espiritual, la cual no permitirá que la mente y los sentidos lo arrastren a uno, por decirlo así, dominen la situación, ¿no? Hasta el punto en que uno se termine desviando la práctica. Previa a Nishta sí vamos a encontrar este tipo de altibajos, pero cuando llegamos a una etapa como Nishta, no solo los sentidos están ocupados, pero sino el intelecto también está plenamente ocupado y espiritualizado, hasta el punto de que hay poco lugar para desviación alguna. Obviamente todavía uno no está liberado, pero en esa etapa Nishta hay poco espacio para uno desviarse, pese a que hay ciertas semillas de lo que son los deseos materiales en el corazón. El agua del Bhakti, por seguir con la analogía, está siendo regada continuamente. Entonces esta consistente práctica en esta etapa se da y da poca oportunidad a que esas semillas kármicas fructifiquen. Entonces una persona en esta etapa, en Nishta, se la considera un devoto intermedio, un Madhyamadikari. Y él o ella, su práctica, estará llevada adelante por la inteligencia espiritual, y debido a esa práctica consistente, también habrá una experiencia más consistente de emociones o de apariencias de Bhava, lo cual en sí es algo muy poderoso. Esto podría ser comparado con alguien que posee los dos pies en este mundo, pero sus ojos están siempre en el mundo espiritual. O por dar otro ejemplo, podemos comparar esto a alguien que no está parado en el sol, pero está avanzando hacia el occidente lo suficientemente rápido como para siempre mantenerse bajo la luz del sol. Su meta es alcanzar el sol, pero en cierto punto él o ella está yendo lo suficientemente rápido hacia el occidente y siempre se encuentra bajo la luz del sol, aunque no está en el sol, propiamente dicho. Entonces, esta es una etapa muy significativa, importante en lo que es el progreso espiritual. Y a partir de ello, de esta ocupación consistente, surge el gusto, ruchi. Entonces, estas representan las etapas superiores de sadhana bhakti. Y en ruchi, el gusto es específico en relación a el gusto se vuelve específico en relación a un rasa en particular. El gusto se ve refinado. ¿Por qué? Porque en Nishta la práctica se ve refinada, la práctica se ve más enfocada, el ideal viene a nuestra mente a través de la inteligencia espiritual, a través del estudio, la escritura, de escuchar de los sadhus. Entonces la meta es fija, establecida. Entonces uno comienza a practicar de tal manera consistentemente, enfocado, debidamente,
en donde uno está ahora en términos de lo que uno debe hacer para alcanzar esa meta en particular. Entonces cuando ruchi llega, entonces el gusto corresponde con la naturaleza de la meta que uno estableció dentro de sí. Entonces esta etapa de ruchi, en esta etapa de ruchi, uno o las semillas del deseo material que aún existen en el corazón, que existían en Nishta, se han ido aquí. Por eso Mahaprabhu caracteriza esta etapa de ruchi diciendo, dice, no tengo deseo alguno por aquello que mueve al mundo, dharma, artha, kama. Ni siquiera tengo deseo por moksha, dice él allí. Él dice, mama janmani janmanishvare, bhavatat bhakti rahaytuki tvaye. Yo poseo haituki, que significa un deseo libre de toda motivación egoísta por bhakti. Bhakti por y para bhakti mismo. Entonces en esta etapa no posee pleno deseo espiritual, ruchi. En el lenguaje de Bhakti Vinod, en su Bhakti Tattva Vivek, él dice, aquel que ha alcanzado ruchi es un Shuddha Bhakta, un devoto puro. Pero aún así, él o ella se encuentra en la etapa de sadhana. No ha alcanzado bhava aún. Pujapad Sri Maharaj solía decir, aquel que alcanza ruchi, ese devoto está seguro. Aún así, técnicamente hablando, en relación a la pregunta, ese devoto no se encuentra liberado aún. Pero ese devoto se ve arrastrado, llevado por el gusto espiritual, por un tipo de ruchi. O por un apego al bhakti, es otra forma de hablar de ruchi, por apego al bhakti. En lugar de estar apegado a cosas materiales, ahora uno está pegado al bhakti. Ahora, lo que da como resultado, algo así, que si me apego al bhakti con un gusto en particular, da como resultado apegarme eventualmente al objeto de amor con el cual ese bhakti corresponde, sea Sakya Bhav o Madhurya Bhav. Entonces, en relación a eso correspondiente, eso va a ser una cierta imagen, por decirlo así, de Krishna, o más bien Krishna se va a manifestar de una forma que corresponde con ese Bhav, con esa visión subjetiva, ciertas cualidades, y él se vuelve, en ese caso, el objeto del bhakti de uno. Entonces, en Ruchi, en donde uno está apegado al bhakti, luego uno se apega al bhakti, además de apegarse al objeto del bhakti. Entonces, a Sakti. Ahora, volviendo hacia atrás, antes de Nishta incluso, en la etapa de Anishta, en donde la práctica de uno no es consistente aún, no es consistente debido a qué? Porque vienen diferentes cosas en nuestra mente, tenemos corazones en el corazón, en el deseos en el corazón nos llevan en otra dirección, estamos cantando y nos distraemos. Encontramos que algo pasa, nos vamos y volvemos, etc. Pero volviendo a Sakti, en Sakti lo opuesto ocurre en ese etapa. ¿No? Vienen pensamientos acerca de Krishna en relación incluso a cosas ordinarias. ¿No? Uno va a estar viendo en esa etapa, en Asakti, a Krishna, donde en lugares en donde otras personas no ven a Krishna. Vemos algún movimiento en la naturaleza, ¿no? Un árbol se cae, un ciervo se muestra y uno va a pensar, Krishna habrá hecho esto debido a esto y esto. Entonces la mente de uno va a ir automáticamente en esa dirección. Las personas van a pensar, esa persona está loca, ese árbol se cayó debido a porque otro árbol lo golpeó o algo así. Entonces la mente del devoto en Asakti se dirige automáticamente donde Krishna y comienza a explicarlo y ver todo lo que ocurre a su alrededor como si Krishna estuviese detrás de ello, algo así. Entonces estas etapas, Nishta, Ruchi y Asakti, ¿no? La cual una es más elevada progresivamente que la otra, todas ellas son etapas avanzadas del Bhakti, sadhana Bhakti. Y todas ellas comienzan, por decirlo así, comenzando desde Nishta hasta Sakti, estas tres, representan a aquel devoto, por utilizar una analogía, aquel que tiene los dos pies aquí, pero sus ojos siempre allí. Como dije, moviéndose siempre hacia el occidente, siempre moviéndose a donde el sol esté naciendo. Ahora, obviamente es posible, a través de alguna circunstancia, alguna ofensa que pudo haber acontecido, ¿no? Que alguien caiga de esas etapas, pero no es tan usual. ¿No? Tales personas están más bien en una buena posición para ayudar a otros. Y por ayudar a otros de esa manera, ellos se van a ver ayudados ellos mismos. Ellos van a, ¿cómo decirlo? Ellos no van a ser mezquinos a la hora de ayudar a otros, más bien
en esas etapas, ellos son capaces de ayudar a otros, ellos van a tener conocimiento de Bhakti, Sambandha, Gyan, van a poder concederle a otros su asociación, su ejemplo. Entonces, el compartir todo eso con otros hace que su propio Bhakti crezca. Entonces, típicamente, encontramos que los devotos van a encontrarse en una posición en donde están compartiendo, por ejemplo, una enseñanza o iniciando en esta etapa intermedia. Generalmente en esta etapa cortés eso, cubriendo estas tres etapas que mencioné, ¿no? Nishta, Ruchi, Asakti. Ahora, cuando uno va por encima de Asakti y uno accede a Bhava Bhakti, entonces en ese caso él o ella se encuentran liberados. Pero en Bhava Bhakti existe un sadhana, también un cultivo de dicho Bhava, el cual da como resultado Prem, el cual es la culminación de esto. Entonces hay un comienzo a Bhava y hay un fin en el cual Bhava desemboca, que es Prem Bhakti. Pero en Bhava Bhakti uno es considerado alguien liberado en este mundo. Y de vuelta, las actividades de semejante persona, las cuales será Bhakti ejecutado con los sentidos, serán llevados adelante motivados por la emoción espiritual. Entonces eso podría ser visto, siguiendo la analogía, alguien en Bhava Bhakti, eso podría ser visto como una persona tiene un pie aquí y un pie allí, allá, en el mundo espiritual. Antes teníamos los dos pies aquí, nuestros ojos allí, pero en Bhava Bhakti tenemos un pie aquí y otro pie extendiéndolo hacia el otro plano de trascendencia. Y Prem Bhakti podríamos decir, uno obtiene Sarup Siddhi. Y es posible, ¿no? Habiendo entrado a lo que es Prem Bhakti, accedido al lila del Ser Supremo, que uno venga aquí como Narda, que regrese aquí. No, pero él tiene los dos pies allí, pero siendo un pie aquí, por decirlo así. Entonces podemos utilizar esta idea de las etapas de Kanishta, Madhyam, Uttam, pero al mismo tiempo necesitamos una descripción más matizada. Tenemos Kanishta, Kanishta, Madhyam, Kanishta, Uttam, Kanishta. Luego tenemos, ¿no? Kanishta, Madhyam, Madhyam, Madhyam y Uttam, Madhyam. Y luego tenemos Kanishta, Uttam, Madhyam, Uttam y Uttam, Uttam. Y 108 variedades de gris, o todas las que existan. Entonces esa es mi respuesta, espero que ayude. Pamanabha Swami, do you want to ask the other question from the Spanish-speaking devotees? There is another question, Guru Maharaj, from Radha Gokulananda from Argentina. So may I read it first in Spanish and I go back to the English? Yes. Tenemos una pregunta de Radha Gokulananda de Argentina. Dice, ¿cómo nuestro Bhaktivinoda Parivar debe apreciar a las líneas iniciativas o iniciadoras que dan iniciación proveniente de Nityananda Prabhu? ¿Son ellas fidedignas? ¿Por qué si la Prabhupada nos aconsejó mantenernos a distancia de las mismas? So the question from Radha Gokulananda says, how our Bhaktivinoda Parivar should appreciate the initiating lines coming from Nityananda Prabhu. Are they bona fide? Why should Prabhupada advise us to keep a distance from them? So, how should we, members of the Bhaktivinoda Parivar? Entonces, se está repitiendo la pregunta, ¿cómo nosotros, miembros de Bhaktivinoda Parivar, deberíamos ubicarnos en relación al linaje viniendo de Nityananda Prabhu, siendo que Prabhupada nos dijo que mantengamos cierta distancia de ellos? Bueno, yo creo que durante la época de Bhaktivinoda Thakur, el linaje era considerado como el linaje que descendía del linaje de sangre de Nityananda Prabhu, lo cual es una idea cuestionable en sí misma. Nonetheless, there are those who Pero claim, sin embargo, existen aquellos que reclaman ser parte de la línea de sangre que desciende de Nityananda Prabhu, de Nityananda Vamsa. Vamsa es un término que se refiere a una familia. Entonces ellos, en Bengal, en esa época, en la época de Bhaktivinoda,
parece ser por los escritos de él, de Bhaktivinoda Thakur, y de otros escritos que apoyaban esto, incluso investigaciones académicas que dan cierta evidencia al respecto. Parece ser que estas líneas, o esta línea en particular, no era del todo vital espiritualmente hablando, y más bien se había vuelto en esa época una especie de sucesión hereditaria más que una sucesión basada en cualificación espiritual. Por lo tanto, la idea era si eres el hijo o si tú eres la esposa y el gurú parte, entonces tú te vuelves el gurú simplemente por estar en la misma familia, sea o no que uno tuviese la cualificación espiritual para ello. Entonces el punto es que la sucesión no debería basarse en otra cosa que no sea cualificación espiritual. Si es basada en algo menor a eso, inferior a eso, por ejemplo, una línea de sangre, etcétera, entonces obviamente esto se vuelve cuestionable. Entonces, en ese momento, en esa época, tal linaje, el cual venía de Nityananda Prabhu en esa época, no se veía, no era tan vital, espiritualmente vital. Y hay un ejemplo al respecto, que Keshav Maharaj, si no me equivoco, quien era un discípulo de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, él venía de esa familia, de ese linaje familiar. Nació en ese marco. Entonces, hay una historia, no sé si me puedo acordar todos los detalles. Creo que él quería obtener algo para la misión y él se encontró con cierta oposición, quizás de alguna influencia administrativa, y él invocó el hecho de que él pertenecía a la línea de sangre de Nityananda Prabhu. Y entonces él dijo, yo pertenezco a la línea de sangre de Nityananda Prabhu, si ustedes beben mi orina, se beneficiarán espiritualmente. Y la persona dijo, oh, sí, si tú vienes de la línea de sangre Nityananda Prabhu, entonces estás bien, estás parado, yo firmo el papel que sea, algo así. No me acuerdo los detalles, pero esa es la idea general. Entonces el punto es que esto ilustra en qué medida las personas, en general las personas simples, comunes, no estaban del todo informadas, carecían de Sambandha Gyan, carecían de Siksha, y de vuelta a esta línea, el linaje estaba otorgando Diksha, y presentarían linajes tales como estos, ¿no? Somos del linaje de Nityananda Prabhu, después de todas estas personas que vienen de Nityananda Prabhu, se decían las escrituras que los que descendían de Nityananda Prabhu, tantas generaciones iban a ser librados, por lo tanto estamos todos liberados, pero al mismo tiempo las personas no recibían Siksha, Sambandha, Gya. Entonces Bhakti no prestó objeciones a ello y Bhaktisiddhanta también. Por lo tanto, Bhakti no intentó en ese marco de alguna forma adquirir autoridad espiritual en los ojos del público y desde allí desconectarse de tales linajes, ya que había otros linajes, otros grupos que tenían esta mentalidad. Entonces, en relación a las declaraciones que Prabhupada mencionó, a las que tú te refieres, uno debería contemplarlas de manera más amplia. El punto tiene que ver con donde quiera que hay linajes que carecen de vitalidad espiritual, ¿no? Entonces, en la medida en que ellos estén dañando a alguien más a sus discípulos más que ayudándolos, en esa medida eso debería ser evitado. Eso no significa que toda persona en el Nityananda Vamsa es malo, que es una mal practicante, lo que fuera. En todo linaje vamos a encontrar bueno y malo. Vamos a encontrar distorsiones, incluso en nuestra línea. En Bhaktivinoda Parivar encontramos distorsión. Y también, obviamente, podemos encontrar buenas cosas allí. Entonces, similarmente, se aplica la misma idea con otras líneas. Es algo matizado, como digo. He dado un ejemplo extremo, a través del cual sería quizás fácil ver, uno reconocer esta no es una línea en la cual debería yo considerar, de la cual debería recibir Siksha. No, aquí no puedo aprender la filosofía, pero obviamente hay otros elementos más sutiles. Y algunos de ellos, quizás uno de estos tales miembros puedan conocer bien la filosofía. Me acuerdo, por ejemplo, hay un devoto hoy en día que pertenece a Nityananda Parivar. Lo vi en YouTube.
algunos devotos occidentales tomaron refugio de él y él es crítico de Prabhupada, y critica a Prabhupada. Entonces, por esa razón, yo evito eso. No he escuchado algunas de sus charlas, conoce algunas cosas, pero no conoce muchas cosas y está equivocado en ciertas ideas. Entonces, el punto es que requiere una mayor experiencia de educación espiritual para uno para poder determinar con quién debería asociarme y con quién no. Y el punto es que no podemos dar una respuesta absoluta en este caso necesariamente, pero teniendo buena asociación, buscando el refugio de votos más avanzados, podemos indagar hacer en relación a personas, en relación a las cuales nos estemos quizás preguntando, ¿será que nos debemos asociar con ellos o no? Y podemos recibir una buena respuesta al cambio de ello, con lo cual podamos determinar correctamente. Así que espero que eso ayude. Taras, do you want to ask your question? Tadas, ¿quiere presentar su pregunta? Entonces, el Krishna Maharaj. Entonces la pregunta sería la siguiente. Los devotos están haciendo servicio a Krishna debido a que ellos son llevados por Bhakti para ocuparse en ello. O en otras palabras, ellos son llevados por Raga, son motivados por ello. Entonces no sé si usted ha escuchado esta idea de que Bhakti está en el corazón de uno y que Radharani se encuentra en el corazón de uno. Entonces la pregunta sería en relación a Balaram. Él está haciendo su servicio a Krishna también. Por lo tanto, eso significa que también él está siendo llevado por Radharani, ¿no? Podemos decir que el Bhakti está en el corazón de él. Y si no es así, ¿qué es lo que está motivándole a Balaram a hacer su servicio a Krishna? Bueno, por momentos yo he dicho a veces, hay un poco de Radha en cada devoto. Con esto me refiero a que Bhakti está constituido, como he dicho previamente hoy, Sandini, Sambit y Ladini. Ladini Shakti. Ladini Shakti se ve plenamente expresado en forma personificada a través de Radha. Por lo tanto, ella también a veces nos referimos a ella como Bhakti Devi o la diosa del Bhakti. Entonces, quien quiera que posee Bhakti posee un poco la influencia de Radha. Ella es la plena expresión de Bhakti. Entonces, tú estás hablando, cuando hablamos de Balaram, como tú mencionaste, ya estamos hablando de Dios. Es una manifestación especial del Supremo, a pesar de que él mismo es Dios, ¿no? Y aparece en la forma de Krishna para servirlo a él como un amigo. Pese a que él es ontológicamente, Balaram pertenece al Vishnu Tattva, al mismo tiempo, en ciertos aspectos, está actuando como si fuese Shakti Tattva, sirviendo a Krishna. Él es el objeto también, al mismo tiempo él es el objeto de amor, un objeto de amor, pero al mismo tiempo es un ejemplo de amor en la forma de Sakyabhava. Entonces es una figura peculiar. Pero sí, podríamos decir que él es el Supremo siendo influenciado en una forma en particular por Bhakti. Krishna también es Dios, influenciado de una forma en particular por Bhakti. Si tú quitas Bhakti de la ecuación, te quedas sin Krishna. Básicamente, ya no tienes a Krishna. ¿Cuál es el significado a un objeto del amor sin amor? Si quitamos el amor por Dios, el objeto del amor desaparece también. Se vuelve Nirvishesh Brahman. Entonces, en la medida en que Brahman, Dios, absoluto, se ve influenciado por el Swarup Shakti, su Shakti interno, en esa misma medida, él adopta forma, se vuelve activo, y todo ello adopta la forma de lila, etc. Entonces, Krishna también se encuentra bajo la influencia de Bhakti. Balaram se encuentra bajo la influencia de Bhakti. La misma forma de Krishna
Es una manifestación de su Swarup Shakti, as I'm explaining. como he estado explicado. Entonces, similarmente, I mean, it's not a question. Is Radharani? el punto es este, no, Radharani sí se encuentra en el corazón de todo devoto, y obviamente Balaram también quiere a Radharani. Obviamente la ama de una forma diferente a como Krishna la ama. Principalmente la ama o la quiere con un amor paternal, ¿no? Hay un bhava paternal en Balaram también, el cual está combinado con su Sakya Bhava y su Dasya Bhava. Entonces, típicamente, de manera más característica en los textos de los Goswamis, el Balaram es descrito teniendo cierto afecto paternal hacia la novia de su hermano menor, por decirlo así. Entonces, sí, él quiere a Radharani. Si esa era un poco tu pregunta, ¿es Radharani parte de Balaram? Sí, sí, desde ya. Krishna está en su corazón también. Ya. ¿Qué más? I don't know if this is a follow-up question in the chat. No sé si hay una pregunta como que sigue a esta que se acaba de presentar en el chat. Aquí Chandana pregunta, ¿cuál es la diferencia entre una expansión y una encarnación? Well, I think that there's a difference. Bueno, yo creo que existe una diferencia, y quizás a esto es lo que tú te estás refiriendo con la pregunta, hay una diferencia entre una expansión y un avatar. Sometimes we refer to an En momentos nos referimos a un avatar como una encarnación de Dios, ¿cierto? So the avatar, Entonces, en relación a la palabra avatar, tara significa cruzar o atravesar. Entonces, avatar significa cruzar de arriba hacia abajo. in the spiritual world, Entonces, dentro de lo que es el mundo espiritual, el Paravyam, existen expansiones del Ser Supremo. Por ejemplo, el Krishna original se expande como Balaram. the emotion of fraternal love, La emoción de amor fraternal se manifiesta en la forma de Balaram. Para otros lilas, él se expande en diferentes formas. Él posee su expansión en Vaikuntha, por ejemplo, como Narayan, de forma que él pueda aceptar amor que sea reverencial en Dasya, en Shanta Bhav. So these are all Entonces, todas estas son expansiones del Supremo dentro de lo que es el mundo espiritual, el cual es variado, diversificado. Entonces, eso habla de que la naturaleza del amor allí there are different types of that. es variado, va a haber diferentes tipos de amor y por ende van a existir diferentes formas de Krishna que corresponden con esos tipos de amor. Entonces ahí hablamos acerca de diferentes moradas y de diferentes expansiones del Supremo que corresponden con un tipo de bhakti en particular. Ahora cuando llegamos a Vaikuntha, por ejemplo, dentro de Vaikuntha vamos a encontrar el deseo de Narayan por conceder mukti, pero el punto es que todos en Vaikuntha son muktas ya. Entonces para facilitar ese deseo, el Mahasankarshan en Vaikuntha, quien es una de las expansiones del Supremo allí, él se vuelve el avatar original, lo que llamamos a veces la encarnación o el Purusha avatar, Mahavishnu. Y luego Mahavishnu se expande como Garbo Dakshay Vishnu y Siru Dakshay Vishnu. Y a través de estos Purusha avatars, entonces los Lila avatars descienden a este mundo. Y los Guna avatars, y los Yuga avatars. Entonces, todos ellos son Down. avatares, están cruzando de arriba hacia abajo. Entonces, ellos existen de alguna forma en el mundo espiritual y luego en esa forma aparecen en el mundo espiritual, en material. A eso llamamos encarnación a veces. Previo a aparecer aquí, cuando ellos únicamente funcionan en el parapio, en el mundo espiritual, ellos son considerados son prakash o expansiones. Entonces, por ejemplo, observemos al Panchatattva, por ejemplo, tenemos Krishna Chaitanya mismo, quien es el Dios original. Luego tenemos a la expansión original para diferentes pasatiempos, Nityananda, quien es Balaram. Y luego tenemos al avatar original, quien es Advaita, Mahavishnu, el primer avatar. Y obviamente luego tenemos a los Shaktis representados, ¿no? Bhakti Shakti representado en Gadadri, Tatasti Shakti representado en Srivastaka. Entonces, bueno, eso es otro tema ya, pero bueno, espero que eso responda a su pregunta entre lo que es la diferencia entre expansión y encarnación o avatar. ¿Qué más? Sumati, do you want to ask your question? Sumati tiene una pregunta.
El otro día, Guru Maharaj, usted estaba hablando acerca del Nityananda y usted mencionó cómo él, como niño, fue llevado del hogar de su padre por un sannyasi. Creo que usted mencionó que el sannyasi era Lakshmipati Tirtha. Y luego yo estuve leyendo una revista que Madhavananda Prabhu publica y él menciona allí que Gaur Govinda Maharaj dijo que dicho sannyasi que se llevó a Nityananda fue el hermano mayor de Sri Chaitanya, quien había partido de su hogar. Vishwarup, quien luego recibió el nombre de sannyasi Shankararanya. Y luego yo leí que Srila Siddhartha Maharaj dijo que el sannyasi que se llevó a Nityananda fue Madhavendra Puri. Bueno, primeramente yo no mencioné que el sannyasi que se llevó a Nityananda Prabhu fue Lakshmipati Tirtha. Quizás dije algunas personas presentan una idea como esa. Algunos dicen Madhavendra Puri. Yo nunca había escuchado que Shankararanya o Vishwarup era quien lo llevó. Es una nueva versión. Pero sí dije, no sabemos quién fue este sannyasi. Y más bien lo que yo leí en el Bhakti Ratnakar, que es de alguna manera el primer libro histórico dentro de lo que es, que habla de los grupos de votos y la historia de ellos y qué pasó con ellos, luego la partida, Chaitanya Mahaprabhu, etc. En ese libro se menciona, como yo mencioné, que Chaitanya Mahaprabhu que Nityananda Prabhu, perdón, se encontró con Lakshmipati Tirtha en Maharashtra. Entonces se encontró con él allí. Entonces, basado en esa declaración, obviamente no podríamos decir que Lakshmipati Tirtha fue el sannyasi que lo llevó de niño. Sí, la Maharaj dijo, quizás dijo en una ocasión que fue Madhavendra Puri ese sannyasi, pero no considero que eso sería. Yo personalmente no llegaría a esa conclusión, es una posibilidad. And there's no evidence to support no hay una evidencia suficiente para sostener esa idea, pero al mismo tiempo es un tipo de conjetura razonable. En relación a lo que Gaur Govinda Maharaj menciona, no parece estar tan bien fundada esa idea por lo que acabo de mencionar. And worth mentioning. Obviamente sería un elemento significativo y digno de ser mencionado. Lo que se describe en el Chaitanya Charitamrita hasta respecto es que él fue al sur, eso es verdad. Y de que partió. Y luego regresó de Nityananda Prabhu o algo así. Pero no conozco alguna declaración escritura al respecto. Pero bueno, es otra conjetura. Pero yo personalmente no haría esa conjetura, no lo estoy culpando el de haberlo hecho. Pero bueno, no sabemos. No, algún sannyasi desconocido. Llene la línea de puntos ahí con su razonamiento y consideraciones. ¿Qué más? ¿Algo más? Veo que hay una pregunta en el chat de Gauranga Nishta. Dicen Mataji devotos, como si fuesen diferentes uno de otros. Tengo una pregunta. ¿Cómo uno puede mantener el sendero de Seva para cultivar el Bhakti una vez que uno ha realizado que existe un beneficio personal al servir a los devotos puros? ¿Cómo uno puede encontrar una forma de no buscar una ganancia personal? Entonces, la pregunta suena que la idea detrás de la pregunta es que deberíamos servir sin un deseo por un beneficio personal. Pero cuando comprendemos más y más acerca del Bhakti, vamos a entender que hay mucho para obtener del Bhakti, mucho beneficio, y por asociarnos con los devotos vamos a ganar, vamos a obtener beneficio. Entonces, ¿cómo podemos buscar el Bhakti y asociarnos con los devotos y evitar al mismo tiempo el deseo por beneficio personal? Entonces, esa parece ser la pregunta. Entonces, la respuesta a esa pregunta es que cuando el término ganancia, beneficio personal se menciona, a lo que se refiere
es que al beneficio personal de uno en términos, generalmente cuando se usa ese término, nos referimos al término de la identidad material de uno asociarse con Maya Shakti. Se refiere a nuestra estructura psicoemocional que estamos tratando de deconstruir a través del Bhakti. Una falsa personalidad que está aquí hoy pero mañana ya no. Es una construcción kármica, ¿cierto? Entonces, la vida espiritual no tiene que ver con acrecentar ese tipo de identidad, sino más bien con deconstruir esa identidad. En ese sentido decimos menos es más. Suena un poco zen, pero este dicho se aplica a esto, ¿no? La adquisición material, la ganancia material, la distinción, la ganancia, el beneficio, la adoración. A ello se refiere cuando nos referimos a la expresión beneficio personal. Esa expresión se refiere a todo esto. Pero a lo que no se está refiriendo es al beneficio espiritual. Para ti como Atma. Y uno debería desear un beneficio espiritual, el cual es la antítesis del beneficio material. Cuanto más nos beneficiamos espiritualmente, cuanto más ganamos espiritualmente, más estaremos perdiendo nuestro apetito por la adquisición material. Vamos a la naturaleza vacía de ello y encontraremos qué tan satisfactoria y qué tan robusta y satisfactoria y robusta es el progreso espiritual en comparación. El mismo nos va a hacer sentir pequeños el progreso espiritual, pero al mismo tiempo grandes, privilegiados, honrados al mismo tiempo. ¿No? Si uno se sentirá muy significante, pero empoderado al mismo tiempo por la conexión con una personalidad más grande. Cuando yo era un joven muchacho, vivíamos en un área rural y en el invierno se congelaban los lagos y solíamos ir a esquiar. Y mi hermano y yo, cuando hacíamos eso, éramos cercanos de edad, mi hermano mayor. Había otros niños mayores en el vecindario, era un vecindario pequeño, pero había algunos muchachos mayores y ellos solían hacer bullying sobre nosotros, porque éramos menores nosotros. Entonces uno estaba intimidado, uno no quería ir a esquiar. Entonces un día mi padre vino con nosotros a esquiar con nosotros. Entonces nosotros no habíamos cambiado nuestra posición, pero nosotros nos burlábamos y le hacíamos caras a estos niños y ellos no podían hacernos nada porque estábamos con nuestro padre. Nosotros no éramos más grandes, pero por asociación nos habíamos vuelto más grandes. Entonces el Atma en ese sentido, uno puede realizar y comprender qué tan pequeña es, cuanto más cultiva el Bhakti, realizar su pequeñez, pero también realizar qué tan grande es su potencial. Entonces en ese sentido puede haber un orgullo. Estoy orgulloso de ser un devoto humilde, en el sentido de que me considero un miembro insignificante de esto, pero al mismo tiempo estoy de alguna manera orgulloso de estar conectado con esta sampradaya, con esta oportunidad. Entonces sí, deseamos un beneficio espiritual, deseamos progreso espiritual. Todo ello es la antítesis del progreso material. No deberíamos malinterpretar que el deseo por progreso espiritual es algo egoísta o a lo que nos referimos. Cuando uno dice uno debe buscar bhakti sin ningún tipo de beneficio, se refiere a uno debe ocuparse en bhakti para obtener mayor bhakti. De hecho, el término codicia es utilizado. Bhaktivinoda Thakur dice debemos mendigar, pedir prestado, robar para obtener un gusto por el santo nombre. Entonces el punto es uno debe ser bien ambicioso, por decirlo de alguna manera. Cuando yo encuentro a alguien que tiene un poco de deseo por un poco de asociación, yo encuentro a esa persona atractiva, bastante atractiva. Si esa persona viene y se presenta, insiste por todo ello, entonces significa hay cierto impulso positivo para progresar en esta área. Entonces, es como, esta es la forma en cuanto a pensar eso, sí, deseamos beneficio espiritual personal. Entonces, con eso yo creo que llegamos al cierre de nuestra sesión. Creo que esa fue la última pregunta. Yeah. Thank you. Sí, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por participar. Srila Bhaktivedanta Tripurari Swami Maharaj Ki Jai.